En este primer ejemplo vamos a calcular la fuerza magnética sobre un protón. Entonces tenemos un haz de protones. Recordemos que la carga de un protón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que se mueve a una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético uniforme con magnitud de 2 teslas dirigido a lo largo del eje Z positivo, como se indica en la figura. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano XY con un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z y nos pide calcular la fuerza sobre el protón. ¿Okay? Entonces vamos a entender el enunciado. Tenemos una carga positiva. ¿Okay? Entonces el origen, nuestro sistema de coordenadas X, Y, Z va a partir de la carga positiva, de tal manera que aquí nos dice que este electrón se va a mover en esta dirección de la velocidad en presencia de un campo magnético, ¿sí?, que está en la dirección Z positivo. ¿Okay? Entonces este protón se va a estar moviendo a una velocidad donde la dirección de la velocidad corresponde a 30 grados con respecto a la intensidad de campo magnético. Bien, entonces vamos a resolverlo. Nos pide cuál es la fuerza sobre un protón. Entonces, para determinar la fuerza existen dos métodos. El primer método consiste en primero mencionar en qué dirección se encuentra la fuerza a partir de la regla de la mano derecha y luego calcular la magnitud. ¿Okay? Y el otro método consiste en trabajar con vectores, hacer el producto cruz, y el mismo producto cruz te va a determinar la dirección de la fuerza. Entonces vamos a ver cómo se resuelve de las dos maneras. La primera manera, primero tenemos que determinar la dirección de la fuerza. Entonces aquí pues ya se las dibujé, ¿no? O sea, la dirección de la fuerza apunta hacia abajo en la parte negativa del, del eje Y. ¿Esto por qué? Porque sale a partir de la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces si tenemos nuestros dedos apuntando a la dirección de la velocidad, cerramos nuestra palma hacia la dirección del campo magnético y el pulgar va a apuntar hacia abajo, que va a representar la dirección de la fuerza. ¿Ok? Entonces, y una vez que haya indicado la dirección de la fuerza, paso a desarrollar a determinar la magnitud de la fuerza. ¿Okay? Entonces sé que la fuerza va a ser igual a la carga por la velocidad, ¿sí?, la magnitud de la carga, porque nos interesa la magnitud de la fuerza, por la velocidad, por el campo magnético, por el seno. Aquí. Ok. Ok. Campo magnético por el seno de phi. Okay. Entonces el seno de phi, recordemos que phi es el ángulo que va a unir la dirección de la velocidad y la del campo magnético. En este caso corresponde a 30 grados. Okay. Entonces conozco cada uno de los valores. Únicamente pues, ya tengo que sustituir. La carga, como es de un protón, equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ok, la velocidad te lo dice el enunciado, que es de 3 por 10 a las 5 metros por segundo. Ok, la intensidad de campo magnético es de 2 teslas y el seno de phi, que corresponde a 30 grados. Ok, entonces hago esta operación y obtengo que la fuerza es igual a 4.8 por 10 a la menos 14 newtons. ¿Okay? Entonces aquí vemos, si estoy trabajando en sistemas de unidad del sistema internacional, o sea, coulombs, metro por segundo y Tesla, ¿okay?, por lo tanto voy a obtener newtons.
Ustedes lo pueden demostrar. Bien. La otra forma de resolver este problema, como les había dicho, es trabajando con vectores. Entonces, aquí tengo que el vector de la fuerza va a ser igual a la carga. Aquí no trabajo con la magnitud de la carga, ¿no? Porque precisamente ya lo que quiero saber directamente es la dirección de la fuerza. Entonces trabajo sin la magnitud de la carga, es decir, que si es negativa la carga, ahí tengo que poner el valor negativo. Entonces la dirección de la fuerza es, el vector de la fuerza va a ser igual a la carga, el vector y el producto cruz que corresponde al vector de la velocidad con respecto al vector del campo eléctrico. ¿Okay? Entonces aquí vamos a reconocer primero el vector de la velocidad. Entonces la velocidad es igual, aquí vemos que la velocidad únicamente tiene componente en X y en Z. ¿Okay? No tiene un componente en Y. Entonces el vector de la velocidad va a estar dado por Bx en la dirección Y más By en la dirección K. ¿Ok? Y el campo magnético, el vector de campo magnético únicamente tiene componente en la dirección Z. ¿Ok? Entonces únicamente va a tener Bz en la dirección K. Bien. Y vamos a desarrollar el producto cruz. Entonces tengo que la fuerza es igual a la carga y ya sustituyo cada uno de los valores. Bx y más Byk. Producto cruz de Bz. K. Ok. Aquí recordemos, bueno, para desarrollar esto, los desarrollo por separado. Entonces tengo Bx, Bz, tengo I cruz K más B, perdón, este no es By, sino es Bz. Hasta aquí me equivoqué. Ok. Entonces aquí tengo Bz. Bz. Sí, precisamente porque no tenemos un componente Y de la velocidad. Ok. Entonces aquí tengo la velocidad en Z por el campo magnético, el componente campo magnético en Z. Okay, entonces tengo aquí K cruz K. Bien, entonces este producto de I cruz K, según la regla de la mano derecha, como resultado voy a obtener la dirección menos J. ¿Ok? Y el producto K cruz K, como es el mismo, es la misma dirección del vector unitario, entonces este va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, aplicando esto, como resultado final, tengo que la fuerza va a ser igual a la carga y únicamente me va a quedar el componente menos J, ¿sí? Es decir, Bx, Bz, ¿sí? En la dirección J. ¿Okay? Y pues ya sustituyo cada uno de los valores. Solo que aquí tengo que, a diferencia, tengo que notar que aquí tengo el componente Bx, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sustituir para ver cómo queda. Entonces la carga es 1.6
por 10 a la menos 19 coulombs. Ok, entonces tengo menos el componente x de la velocidad, es decir, el componente x de la velocidad es igual a la velocidad por el seno de phi. Ok, entonces tengo menos 3 por 10 a las 5 metros por segundo por el seno de 30 grados. Ok, y BZ equivale a 2 teslas. Ok, esto es en la dirección J. Okay. Todo esto en la dirección J. Entonces resuelvo toda esta multiplicación y nos va a quedar que la fuerza va a ser igual a menos 4.8 por 10 a la menos 14 newtons. Okay, en la dirección J. Entonces aquí, como podemos ver, nos queda la misma magnitud que el primer caso que hicimos, o sea, de 4.8 por 10 a la menos 14 newtons. Y aquí pues nos da la dirección. ¿Sí? Aquí la dirección de la fuerza es en la dirección menos J, como lo podemos ver en la imagen, ¿no? O sea, ya no tenemos que hacer la regla de la mano derecha. Aquí la dirección sale a partir de las matemáticas. En este ejemplo vamos a calcular el flujo magnético. Entonces tenemos una figura que muestra una vista en perspectiva de una superficie plana con área de 3 centímetros cuadrados, en donde en ella atraviesa un campo magnético uniforme. Si el flujo magnético a través de esta área es de 0.9 miliweber, calcule la magnitud del campo magnético y obtenga la dirección del vector de área. ¿Ok? Entonces tenemos esta imagen. ¿Ok? Y es conveniente pasarlo en un esquema con vista de perfil para que podamos visualizar mejor el ángulo de inclinación que hay entre el vector área y el vector de campo. Entonces primero ponemos de manera horizontal las líneas del campo magnético, ¿okay? En esta dirección. Y vamos a reconocer aquí la superficie del área y vamos a reconocer la inclinación de 30 grados. ¿Okay? Entonces estos 30 grados es el ángulo que forma entre la superficie y la dirección del campo magnético. Es decir, estos son 30 grados. Entonces, en un principio yo no conozco la dirección del vector de área, únicamente conozco el flujo magnético. De hecho, aquí te pide, ¿no? Obtenga la dirección del vector de área. Entonces, el vector de área puede estar apuntando en esta dirección o puede estar apuntando en esta dirección. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a determinar cuál es la dirección que hay entre el vector de área en cada uno de los vectores de área posibles y la intensidad de campo magnético. ¿Okay? Entonces, si estos son 30 grados, aquí tenemos que son 30 grados. ¿Okay? Y como esto y esto forman 90 grados, por lo tanto, este ángulo son 60 grados. ¿Okay? Entonces, el ángulo que hay entre el campo magnético y vamos a llamarle aquí una dirección A1 son de 60 grados. ¿Ok? Y tenemos otro caso donde vamos a llamarle como A2, ¿sí? Que va a corresponder a 120 grados. ¿Ok? Bien, entonces vamos a resolver este problema. Ok. Bien. Entonces, para empezar, lo complicado de esto es reconocer
la dirección correcta del área. Como había mencionado, puedo tener dos direcciones, A1 y A2. ¿Okay? Entonces, bueno, primero nos pregunta determinar el campo magnético. ¿Okay? Entonces el campo magnético es igual al flujo magnético entre A coseno de phi. ¿Ok? Entonces, lo complicado de esto es determinar phi. ¿Sí? Puede ser 60 grados o puede ser 120 grados. Es decir, el vector de área puede ser A1 de 60 grados o puede ser A2 de 120 grados. ¿Ok? Entonces, aquí como el resultado tenemos que el flujo magnético es positivo, es decir, 0.9 miliweber. Entonces, como es positivo, este producto tiene que ser positivo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el área no puede ser negativa. Entonces, únicamente lo que puede ser negativa puede ser coseno de phi. Entonces, tengo coseno de phi de 60 grados y tengo coseno de phi de 120 grados. Entonces, este coseno de phi de 120 grados me va a proporcionar un valor negativo. ¿Sí? Y este de 60 grados me va a proporcionar un valor positivo. Entonces ya a partir de esto puedo determinar que el área, la dirección del área correcta corresponde al de 60 grados. Es decir, en esta dirección de A1. Bien, entonces ya con esto ya tengo los recursos para poder determinar la intensidad de campo magnético. Entonces tengo el campo magnético es igual al flujo de 0.9 miliweber. El área que es de 3 centímetros cuadrados. Si lo pasamos a metros cuadrados para trabajar en el sistema internacional, entonces tengo 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por el coseno de 60 grados. ¿Ok? Entonces ya nada más sustituyo esto en una calculadora y tengo que la intensidad de campo magnético es de 6 teslas. En este ejemplo vamos a analizar el movimiento de electrones en un horno de microondas. Entonces tenemos que el magnetrón de un horno de microondas emite ondas electromagnéticas con frecuencia de 2450 MHz. ¿Qué intensidad de campo magnético se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares con esta frecuencia? ¿Ok? Bien, entonces nos están pidiendo la intensidad de campo magnético a partir de una frecuencia determinada. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Recordemos, hay una, en las diapositivas de la clase, hay una que relaciona el campo magnético en función de la velocidad angular. Esto es igual al campo magnético, es igual a la masa de la partícula, en este caso es un electrón, por la velocidad angular entre la magnitud de la carga. ¿Ok? Entonces, esta expresión se demostró en clase. Entonces, para eso necesitamos saber la velocidad angular. Entonces, la podemos determinar a partir de la frecuencia. Entonces, la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, el enunciado del problema nos da el valor de la frecuencia, que es igual a 2450 megahertz. ¿Okay? Entonces, si queremos estar trabajando en unidades del sistema internacional, entonces estos megahertz lo tengo que pasar a segundos. Entonces, como son megahertz, están en orden de por 10 a la 6 segundos, a la menos 1. ¿Ok? Entonces,
a partir de esto obtengo que la velocidad angular es igual a 1.54 por 10 a la 10 segundos a la menos 1. ¿Ok? Porque es frecuencia. Bueno, entonces, ya conociendo la velocidad angular, pues ya conozco todos los valores de esta expresión. ¿Sí? Como tanto la carga como la masa del electrón son constantes universales. Entonces ya nada más sustituyo cada uno de los valores. Entonces la intensidad del campo magnético es igual a la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Ok? 1.54 por 10 a la 10 segundos a la menos 1 entre la carga del electrón, que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ok? Entonces aquí como la expresión está en la magnitud, entonces no me importa el signo de la carga del electrón. Ya con esto pues sustituyo ya con esto realizo la operación y me queda que la intensidad de campo magnético es igual a 0.0877 Tesla. ¿Ok? Entonces aquí nada más tenemos que tener cuidado de estar trabajando con las unidades del sistema internacional, que son kilogramos, segundos y coulomb. En este ejemplo vamos a ver el movimiento helicoidal de partículas. Entonces tenemos el enunciado. En una situación como la que se ilustra en la figura, ¿sí? En esta figura de abajo, este análisis helicoidal de la partícula cargada lo habíamos analizado en clase. Entonces te dice el enunciado. La partícula cargada es un protón, ¿sí? Donde se conoce su carga, su masa, y el campo magnético uniforme está dirigido a lo largo del eje X, ¿sí? Así como se muestra en la imagen. Tenemos las líneas de azules que representan al vector del campo magnético, que está orientado en el eje X. Entonces se conoce la magnitud del campo magnético, que es de 0.5 teslas. Entonces te dice, solo la fuerza magnética actúa sobre el protón. En T igual a 0, el protón tiene componentes de velocidad en X, en BY es igual a 0 y en BZ es conocido. ¿Okay? Entonces tenemos que en el inciso A, en tiempo igual a 0, calcule la fuerza sobre el protón y su aceleración. En el inciso B te dice encuentre el radio de la trayectoria helicoidal, la rapidez angular del protón y el avance de la hélice. Esto es la distancia recorrida a lo largo del eje de la hélice en cada revolución. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este problema. Primero, en el inciso A nos está pidiendo la fuerza y la aceleración. Okay. Entonces, tenemos en el inciso A, para determinar la fuerza, pues nos basamos de la expresión del producto cruz de la fuerza, conociendo la velocidad, ¿sí? Y la intensidad del campo magnético. Entonces, para eso tenemos que el vector de la velocidad es igual a Bx en la dirección Y más Bz en la dirección K. ¿Ok? Entonces, la velocidad, de acuerdo al enunciado del problema, no tiene un componente en la dirección Y. Y en la imagen vemos que la intensidad de campo magnético únicamente está dirigido en la dirección X. Entonces, el vector del campo magnético es igual únicamente al valor de la intensidad de campo magnético en la dirección Y. ¿Ok? Entonces ya teniendo definidos los vectores, hacemos la multiplicación. Entonces aquí sustituyo el vector de la velocidad. ¿Ok? Producto cruz con el campo magnético. ¿Ok? Entonces tengo BXB y cruz y
más BZB K cruz I. ¿Ok? Entonces, como estos vectores unitarios se encuentran en la misma dirección, entonces el producto cruz de esto es igual a 0. ¿Sí? Y el producto cruz de esto, de acuerdo a la regla de la mano derecha, o sea, si el vector unitario K hago el producto cruz de acuerdo al vector unitario I, ¿ok? Es decir, la mano la cierro de I hasta acá, ¿sí? Como resultado voy a obtener el vector J. Entonces, esto va a ser igual al vector J positivo. Bien, entonces ya teniendo esto, la expresión se va a simplificar de esta manera. Únicamente me va a importar el componente en J. Entonces la fuerza va a ser igual a QBZB en la dirección J. Entonces conozco cada uno de los valores. La carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La velocidad es de... Okay. La velocidad es de 2 por 10 a la 5 metros por segundo. Ok. El campo magnético es 0.5 teslas en la dirección J. Entonces, desarrollo esto en la calculadora. Me da que la fuerza vectorial es igual a 1.6 por 10 a la menos 14 newtons en la dirección J. ¿Ok? Entonces ya esa es la fuerza. Entonces para determinar la aceleración, recuerdo la expresión que la fuerza es igual a masa por la aceleración, de tal manera que la aceleración también es un vector, ¿sí? Que depende del vector de la fuerza, y únicamente lo voy a dividir entre la masa, que es la masa del protón. ¿Ok? Entonces ya conozco la fuerza, tengo 1.6 por 10 a la menos 14 newtons en la dirección J, y la masa del protón, que es de 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces esto nos da que la aceleración es de 9.58 por 10 a la 12 metros por segundo. ¿Ok? Esto en la dirección J. Es metros por segundo cuadrado. Bien. Entonces, ya tenemos el inciso B del problema. Perdón. Ahorita vamos a resolver el inciso B. En el inciso B te pide lo que es la velocidad angular y el desplazamiento que realiza la partícula en la hélice. Entonces, bueno, primero te pide el radio. Entonces, determinamos el radio de la trayectoria helicoidal, ¿sí? Es decir, el radio que se encuentra del movimiento central, ¿okay? Entonces, el radio que se encuentra, que va a formar la hélice. Entonces, este radio, en clases demostramos que se puede encontrar a partir de la velocidad, la masa, ¿sí? La carga y la intensidad de campo magnético. ¿Okay? Entonces, en este caso, para determinar el radio, me va a interesar el componente Z de la velocidad, debido a que va a ser el único componente que es perpendicular al campo magnético. ¿Okay? Porque la velocidad tiene dos componentes, en X y en Z, de acuerdo a la enunciada del problema. ¿Okay? Entonces, el componente en X no va a producir como es paralelo al campo magnético, entonces la velocidad va a ser constante y no va a producir un desplazamiento angular.
¿Okay? Sin embargo, el componente Z, este sí es perpendicular al campo magnético y este sí va a producir tanto una fuerza como un desplazamiento angular. ¿Okay? Entonces el radio va a estar en función del componente, únicamente del componente Z de la velocidad. Entonces el radio va a ser igual a la masa, que es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La velocidad del BZ es de 2 por 10 a las 5 metros por segundo. Lo dividimos entre la carga, de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y la intensidad de campo magnético, que es de 0.5 teslas. ¿Okay? Entonces resolvemos esto y me queda que el radio es de 4.18 milímetros. ¿Okay? Entonces ya con eso terminamos la primera parte del inciso B. Más adelante nos pide determinar la velocidad angular. Entonces la velocidad angular, pues igual, en clase vimos la expresión que la velocidad angular está relacionada con la intensidad de campo magnético, ¿sí? En función de la masa y de la carga. Entonces conozco todos estos valores. Entonces nada más sustituyo. Intensidad de campo magnético es de 0.5 teslas y la masa es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Ok? Entonces sustituimos esto y me queda que la velocidad angular es igual a 4.79 por 10 a las 7, ¿okay? Radianes por segundo. Bien. Entonces, ya en la última parte del inciso B te pregunta el desplazamiento a lo largo del eje X que va a producir el movimiento helicoidal, ¿no? Entonces este movimiento helicoidal en cada revolución, es decir, en cada giro, va a haber un desplazamiento, ¿sí? Que va a ser igual en cada revolución. Entonces vamos a determinar ese desplazamiento. Entonces para eso necesito saber el periodo, el tiempo requerido para realizar una revolución. Entonces este tiempo es igual a 2pi entre la velocidad angular. ¿Okay? Entonces si sustituyo esto, la velocidad angular que había encontrado previamente, entonces me queda que el periodo es de 1.31 por 10 a la menos 7 segundos. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo el tiempo que va a dar una vuelta, una revolución, y a la velocidad en la que va a dar la revolución, entonces nos va a determinar el desplazamiento. ¿Ok? De tal manera que el desplazamiento va a ser igual al componente X de la velocidad, ¿sí? Porque el desplazamiento es a lo largo del eje X. ¿Sí? Recordemos que el componente Z de la velocidad únicamente va a proporcionar movimiento helicoidal, pero el componente X de la velocidad va a proporcionar desplazamiento longitudinal. Bien, entonces me interesa el componente X y multiplicado por el tiempo que va a tardar en hacer una revolución. Entonces ya sustituyo cada uno de los valores y me queda que la distancia, el desplazamiento es igual a 1.5 por 10 a la 5 metros por segundo. 1.31 por 10 a la menos 7 segundos. ¿Ok? Y tenemos que el desplazamiento de esta partícula de movimiento helicoidal es de 0.01197 metros, que esto es igual a 19.7 milímetros. ¿Ok? Entonces ya con esto terminamos el programa.